Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. Lo más importante. Pendientes de la reconstrucción en las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. Pendientes de las promesas a nivel político, ayudas económicas. Como también las promesas a nivel político y esas ayudas económicas que todavía no han llegado al 100% en La Palma, en las Islas Canarias. Pendiente de todo. Quiero agradecer un día más el apoyo en redes sociales. Muchísimas gracias. Hemos llegado a los 59 millones de visualizaciones en YouTube. Espectacular. Muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un montón de cosas. Tenemos tertulia con una persona que está muy bien informada, Ricardo Ramos Neira. Vamos a hablar del tema de Víctor Roque. Vamos a hablar de temas que siguen sin estar claros y, por supuesto, de la desinformación de algunos medios de comunicación, entre ellos El Chiringuito, cuando habla del Fútbol Club Barcelona. Les he dicho muchas veces que en El Chiringuito la bancada del Real Madrid, los profesionales del Real Madrid, informan a la perfección de todo lo que ocurre en el Real Madrid. Lo llevan al dente. En cambio, la actualidad del Barcelona es un auténtico desastre. Y hoy les voy a explicar por qué. No vi El Chiringuito ayer, pero me han pasado una serie de cortes que realmente demuestran un día más no solo que tenemos razón, porque cuando uno habla es porque cree que puede hablar y decir cosas, porque tiene una información, porque tiene argumentos, etcétera, etcétera. Lo que no se puede es ir a un programa de televisión con una audiencia muy importante, que te hagan una pregunta o que se comente un tema y tú lo desconozcas. Y vas, se supone, para hablar del Fútbol Club Barcelona. Luego les comentaré el tema que es muy lamentable y que ocurría ayer con la presencia de dos personas habituales del programa de Josep Pedrerol, Toni Freixa y Carme Barceló. Luego les contaré lo que ocurrió. Pero ahora lo más importante es hablarles de la información que sacan los compañeros del periódico. No se pierdan lo que van a comentar. Es muy fuerte. Hay muchas cosas de las que van a escuchar que ya hemos comentado en este programa, como siempre anticipándonos a la noticia, o a los hechos, mejor dicho. Pero quiero que escuchen lo que les voy a leer del periódico porque no tiene ningún desperdicio. Vamos con la noticia del periódico de Cataluña. Solo 6 meses en el Barça. Víctor Roque vuelve a Brasil. La intrahistoria de un fugaz y extraño fichaje de 31 millones de euros. El caso Víctor Roque retrata la lucha por el poder en el Barça. Y también dicen, Víctor Roque, el refuerzo invisible en Can Barça. Escribe Marcos López. Vamos con la información. Nadie sabe por qué vino, ni para qué vino. En el fichaje oscuro y extraño, fichaje de Víctor Roque. 31 millones de euros fijos más 30 en variables. Ahora a punto de cerrar su traspaso al Palmeiras por 25 más 5 en variables por el 80% de sus derechos. Se resumen algunas de las contradicciones, tanto económicas como deportivas, del Barça de Laporta. El club, en una decisión inusual para un joven de 18 años que no llevaba ni 100 partidos de profesional en Brasil, invirtió una fortuna. Lo es siempre esa cantidad, y más aún en tiempos de austeridad, cuando
decidió ficharlo procedente del Atlético Paranaense. Quería el Barcelona replicar así el modelo trazado por el Madrid de apostar por talento emergente de Brasil, siempre copiando o intentando copiar al Madrid. Tipo Vinicius, que costó 45 millones y evidentemente es barato por todo lo que les da en el Madrid, Vinicius, por todo lo que está rindiendo en el Madrid, perdón. Rodrigo 45, 3/4 de lo mismo. Dos apuestas exitosas, sin ningún tipo de dudas. Reinier, 30 millones, un desastre. O Endrick, 35 más 25 en variables, que evidentemente sí que está demostrando que lo vale. Y con el tiempo seguro que se van a quedar muy cortas las cantidades, con lo que se va a revalorizar el propio jugador. Que además, lo dice el propio periódico, que si marca goles de blanco, mientras Víctor Roque, que sí marca goles de blanco, pero Víctor Roque apenas resistió 6 meses vestido de azulgrana. Ahora la directiva de Laporta respira aliviada porque no imputa pérdidas en esta operación y al mismo tiempo considera que podría obtener una bolsa de fair play necesaria para acometer fichajes y emprender renovaciones. Siempre están pendientes de acometer, como dicen los compañeros del periódico de Cataluña, que hay muy buenos profesionales, por cierto, acometer fichajes nuevos, emprender renovaciones, y luego el que venga ya lo solventará. Seguimos. Teníamos a Marc Guiu, no había fair play y fichamos a Víctor Roque. Aquello fue muy bueno. Reveló Víctor Font, el candidato que perdió con Laporta las elecciones de 2021. Deco lo había ofrecido al club antes de ser director deportivo, pero Jordi Cruyff y Mateo Alemany dijeron que no había fair play y no era una prioridad. Lo primero que hizo Deco, nada más llegar, fue fichar a Víctor Roque, denunció el empresario a Jordi Basté en RAC 1. Se refería Font a la intervención que tuvo el nuevo director deportivo del Club Azulgrana en esta operación. La respuesta de Deco ha sido inmediata, planteando una demanda judicial para defender su honor. Pero resultaba evidente que Xavi no lo quería, ni lo usó cuando lo tuvo, porque apenas jugó 16 partidos en la media temporada que estuvo en Barcelona. Para ser más concretos, debería decirse 16 ratos. Tiene razón, 16 ratitos, porque no completó nunca los 90 minutos y tan solo fue titular en 2 ocasiones. Prueba de que era un elemento residual en los planes del técnico de Terrassa, a pesar de que el delantero brasileño era o debería haber sido una apuesta estratégica del club para proyectar una dulce transición de Lewandowski. Ni un rasguño en el aspecto deportivo le hizo al polaco Tigriño. Así lo recibió el Barcelona en sus redes sociales, creando una imagen artificial de un tigre paseando por el césped de Montjuïc. Con Flick, más de lo mismo. Ambos entrenadores, y de trayectoria bien distinta, coincidieron en el mismo análisis. Víctor Roque no tenía lugar en el Barça, ni en el viejo, ni tampoco en el nuevo. Ese pobre rendimiento, 2 goles en 6 meses, incluida una expulsión en Vitoria, que provocó la ira de Xavi y la necesidad de buscarle una cesión para no malgastar la fortuna de su fichaje, aumentaron las dudas en torno a esta operación. Una en la que André Curí, su agente, jugó un papel fundamental. Era el intermediario brasileño, una figura clave en el Barça de Laporta, primera época, Rosell, Bartomeu, llegando incluso a ser empleado del club, y Laporta, segunda etapa, segunda época. El rastro de Curí nace con los fichajes de Keirson y Enrique, 2 brasileños aún más fugaces, incluso que Víctor Roque. El primero fue el de central, tenía 21 años y el Barça de Laporta lo fichó en el verano de 2008, abonando 8 millones de euros al Palmeiras. Con una temporada tuvo bastante Guardiola. Ni debutó con el Barça en encuentro oficial. Se marchó cedido al Leverkusen, volvió un año más tarde, jugó 45 minutos en un amistoso en Wembley y de nuevo otra cesión, Racing de Santander, y después volvió al Palmeiras. Continuó. Luego se repitió la historia con Keirson de Souza, un delantero de 21 años, por quien el club invirtió 14 millones procedente también del Palmeiras.
Ocurría en el verano de 2009, pero nunca llegó a ser presentado como jugador del Barça. Acudió a las oficinas del club, firmó y ya no se le vio más. Lo recuerdo perfectamente. Esto lo digo yo. Se marchó cedido al Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro, puntos suspensivos. Era la primera época del laportismo. Tras esas dos malas operaciones, Curí desapareció hasta que su intervención en el fichaje de Neymar le devolvió al primer plano del Barça, hasta figurar en la nómina del club durante más de 7 años, una relación iniciada por Rossell y prolongada por Bartomeu. Con el nuevo orden impuesto por Laporta, parecía que los negocios de la gente, empleado y luego agente con el Barça, no tendrían futuro, hasta que apareció en la operación Víctor Roque, cerrada deprisa y corriendo en el verano de 2023, como si existiera temor alguno a que se lo llevara otro equipo. Se le fichó en julio de ese año y luego adelantó su llegada al Barça a 2024, en enero de 2024, que estaba previsto, recordarán que estaba previsto para el verano de 2024. Llegó con 6 meses de antelación. Deprisa y corriendo hizo el club venir a Tigriño, pero en realidad fue para nada. Xavi no lo veía capacitado para rendir al más alto nivel y con sus decisiones lo dejó más que claro. 6 meses antes de lo previsto estaba en Barcelona y 6 meses después se constató que esas prisas no tenían sentido alguno. Jugó 355 minutos, o sea, un mísero 13%, provocando además el efecto colateral de la marcha de Marc Guiu, el delantero del filial, al Chelsea, al ejecutar su cláusula de 6 millones de euros. Se fue el canterano una vez, asumió que si ya era difícil llegar al primer equipo, con el brasileño ese muro sería insalvable. No solucionó problemas Víctor Roque en el campo y generó fuera discusiones que pueden llegar incluso a la vía judicial, porque Deco, director deportivo del Barça, ha amenazado con esa demanda a Víctor Font, confirmando los aspectos tenebrosos de un fichaje nunca entendido, un fichaje tan fugaz como extraño que regresa ahora a Brasil. Como siempre les digo, saquen sus conclusiones. Esta noticia es muy importante, la que saca el periódico, porque los profesionales también están dando una versión muy similar a la que Víctor Font comentó en su momento. Y claro, como ya existían antecedentes con el tema de Enrique, con el tema de Keirish, de que esas operaciones no llevaban nunca a buen puerto, pues que alguien no tenga las cosas claras por ver cómo se quiere traer a un jugador deprisa y corriendo al Barcelona como si fuese algo urgente o muy urgente para luego quedar todo en aguas de borrajas, pues la duda tiene que existir. Deco tiene todo el derecho del mundo de plantear una demanda. Y estoy convencido que Víctor Font está muy tranquilo, por lo que detecto, porque para él esa demanda le puede proporcionar el saber, y de paso a los demás, qué ocurrió con el fichaje, o la verdad del fichaje. Porque esas prisas, cuando los grandes jugadores de Brasil ya los tenía apalabrados el Real Madrid, cuando el bueno era Endrick. Con todos mis respetos para Víctor Roque, al que le deseo todo lo mejor en el Palmeiras, si se concreta definitivamente, que parece que es una realidad, porque la FIFA intervino para favorecer la operación, porque André Curí se ha movido muy bien. Incluso me cuentan esta mañana que contratando un gabinete de abogados y teniendo en cuenta que existía un antecedente con Pedro Lima, han buscado esa fibra sensible con la FIFA y la FIFA pues, no le queda más remedio que aceptar, aun sabiendo que en España ya está el plazo cerrado desde hace tiempo, abrir la posibilidad de que el Barcelona pueda hacer la operación, el traspaso al Palmeiras de Víctor Roque.
Ojo, y con la oposición de la Liga y la Federación, que al final, pues no les queda más remedio que decir, pues adelante, ¿no? Si la FIFA les dice, pues como ustedes comprenderán. En fin, esto a veces funciona, esto muchas veces funciona de una manera que dices, para unos temas son tan estrictos y para otros una flexibilidad acojonante. Y ya no sabes dónde está la realidad, no sabes dónde está la lógica. Te pierdes. Para unas cosas son muy estrictos y para otras cosas, bueno, es que tenemos un antecedente con Pedro Lima, perfecto, pero ustedes respetan, me refiero a la FIFA, ustedes respetan que la Federación y la Liga tengan unas normas o les importa un pepino, por decirlo de alguna manera. Siempre, en tiempo y forma, hacemos, o deberíamos hacer, mejor dicho, las cosas. Pero da la impresión que en los últimos tiempos nos salimos siempre del tiempo y la forma. Lo hacemos después. Pero bueno, miren, le salió bien al Barcelona porque ahora va a recibir una cantidad, no como dicen algunos, ingresos. No, es para no tener pérdidas en los próximos presupuestos y para cubrir el desaguisado de adelantar 31 millones de euros por un jugador que, repito, no ha rendido o no ha demostrado lo que venían pregonando antes de que llegara. Si tenía que venir en verano y llega en enero, bueno, yo entiendo perfectamente, puedo entender que existan culés que tengan sus dudas y que pudiera existir un ofrecimiento anterior a la llegada del propio brasileño al Barcelona, como dice Víctor Font, él tendrá información. Por eso lo veo tranquilo, lo veo relajado ante esa demanda y ante el juicio que me imagino que tendrán Deco y el propio Víctor Font. Y si con todo esto, como dice el propio Víctor, conseguimos esclarecer la verdad, pues mejor para todos. Y de paso nos enteramos el resto. Vamos a ver cómo termina todo. Creo sinceramente que esta información del periódico es una información que todos los culés deberían leer o escuchar, porque es muy importante para entender este tema de Víctor Roque, que desde el principio, y yo se lo digo como profesional, nunca lo entendí. Esas prisas, va a venir en verano, adelantamos a enero. ¿Por qué? ¿Para luego quedarnos con una delante y otra detrás? Porque es lo comido por lo servido. Oiga, es que ahora vendemos a Víctor Roque y le sacamos partido. No, señor. Vamos a recuperar dinero de la inversión, pero no ganamos dinero. Es para tapar parches para los presupuestos, para que no exista mayor agujero o un mayor déficit económico. Algunos ya con sus ensoñaciones y mentiras y toxicidades diciendo que es una gran inversión. ¿Inversión? Recuperas lo que has puesto de entrada, nada más.